¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. En nuestra comunidad cristiana y no cristiana, he escuchado debatir sobre temas fundamentales de nuestra doctrina y de nuestra fe. Algunos de estos debates y confrontaciones que he visto y he escuchado, y en algunos casos he participado, tienen que ver con este tema que les traigo hoy y que está relacionado con un tema que tiene que ver con la aceptación o no por parte de Dios de la vida de cada uno de los habitantes de esta tierra. Expresiones como todos amamos a un mismo Dios, todos los caminos conducen al cielo, Dios nos ama como somos, Dios me hizo así y Él me acepta como soy, yo amo a Dios a mi manera, y otras expresiones como esas dan paso a contiendas en donde se busca en última instancia tener la certeza que Dios nos acepta sin importar lo que hagamos y que su amor incondicional y su gracia siempre nos garantiza la salvación. Pero, ¿qué hay detrás de estas frases? ¿Qué significa realmente ser aceptados por Dios? Como somos. Y es una expresión veraz eso de que Dios nos acepta como somos. Es una expresión que produce calma a nuestras conciencias cuando nos hallamos ante una evidente falso. Es un argumento verdadero de nuestra fe. ¿Qué significa realmente Dios nos acepta como somos? Si Dios lo acepta a usted como es, me acepta como yo soy. ¿Y qué sobre el mentiroso compulsivo, el adúltero, el homosexual o el chismoso? ¿Acepta a Dios a tales personas como son? ¿Qué acerca de los homicidas, los violadores o el ladrón? ¿Acepta a Dios a tales personas como son? ¿Cuáles son los parámetros de esos enunciados? ¿Bajo qué condiciones acepta Dios a una persona como es y niega a otro como es? Soy Evelyn Palacios, miembro de la Iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara, y hoy voy a compartirles una enseñanza sobre uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana, al cual he titulado Dios te acepta por su gracia a través de Jesucristo. En las prédicas de las semanas anteriores hemos desarrollado conceptos muy importantes sobre este tema y lo hemos realizado con la finalidad de lograr una mayor y mejor comprensión de nuestra posición y de nuestra condición como seres humanos dentro del mundo espiritual, dentro del mundo físico, en las diferentes circunstancias y situaciones que vive el mundo hoy día, pero principalmente dentro de la familia de Dios. Se expuso con gran detalle y amplitud los conceptos de identidad, es decir, quiénes somos para Dios. También se predicó sobre la seguridad espiritual en Dios, referido a la permanencia eterna que tenemos de formar parte de la familia de Dios una vez que somos parte de su reino. Hoy avanzamos un poco más en el entendimiento de nuestra condición humana desde una perspectiva espiritual. Y este paso lo damos haciendo un esfuerzo por entender nuestro estatus frente a Dios, aclarando algunas frases y expresiones comunes que a veces pueden sorprendernos por no tener la respuesta correcta para la misma. Las confusiones en la comunidad cristiana sobre la doctrina de la aceptación del hombre en su condición natural, en su genuino carácter, inclusive en sus prácticas pecadoras, podrían ser un obstáculo que derribar para la consecución de una vida cristiana plena y avanzar en el camino hacia la santificación
como una de las principales metas de nuestra vida espiritual. Para desarrollar este tema, vamos a comenzar por la lectura de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 1, del 4 al 6, dice lo siguiente. Me gusta muchísimo este versículo. Y dice de lo siguiente. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. La enseñanza de este tema puede resultar muy amplia. Sin embargo, hoy solo quiero dejar lo más claro posible algunos de los tantos puntos importantes. Primero, un punto importante que tenemos que tener claro. Dios nos eligió y nos amó antes de haber hecho al mundo. La lectura de este pasaje bíblico nos deja ver aspectos muy importantes sobre el amor y la elección de Dios de los creyentes como miembros de su familia. Dios tuvo un plan con el ser humano aún antes de haber hecho el mundo. Y el fundamento poderoso y principal de este plan de Dios estaba sustentado en el amor que Él tiene por el hombre. Dios nos eligió simplemente porque nos ama. Podemos ver y apreciar las maravillas que se encuentran en el mundo, sobre todo las maravillas naturales, los inmensos mares, las altas montañas y las selvas, los peces del mar con todo su colorido y los animales salvajes, observar todo, absolutamente todo en lo creado por Dios y podemos pensar, antes de toda esta creación, yo estaba en la mente de Dios. Dios me pensó, me amó y me eligió a mí primero, antes que a todas estas cosas que nos circundan, y además quiso que fuéramos parte de su familia. Esta es una gran noticia. Podemos ver en Génesis a Dios creando al mundo durante los primeros 5 días de gran trabajo y dejando para el 6º día de la creación al hombre y luego disponer para el hombre todo lo que había creado. Dice su palabra también que nos eligió para que fuéramos santos e intachables. Y la condición de estar sin manchas, es decir, sin pecado, lo adquiriríamos a través de su Hijo Jesucristo. Ya Dios había contemplado en su plan de santificación que sería a través de Jesús que lograríamos ser santos. Entonces, vemos que a Dios no lo sorprendió, ni lo sorprende el ser humano. No lo agarra desprevenido, ni inquiere en su existencia, preguntándose quién es este ser, qué hace aquí dentro de mi creación, qué está haciendo, por qué actúa de esta manera. Dios sabía y sabe quién es el hombre, y conocía y conoce su carácter con todas sus fortalezas y con todas las áreas que tiene que mejorar. Dios conocía la debilidad de su carne, sabía del conflicto entre los deseos y el espíritu, conocía de la dificultad que tiene el hombre para ser obediente y aún así lo amó y lo eligió de antemano para ser miembro de su familia. La elección de Dios de nuestras vidas es un acto absolutamente enmarcado dentro de su soberanía. Dios nos amó y nos eligió. Usted pudiera preguntarse, ¿por qué Dios me eligió para que fuera parte de su familia y parte de su reino? Y pueda que tenga respuestas sorprendentes a estas preguntas. Quizás tenga un listado de buenas actitudes, sentimientos y comportamientos. O quizás usted piensa que Dios jamás lo elegiría a usted para ser parte de su santa familia, porque tiene una lista de aspectos que distan mucho de ser actitudes y acciones aceptables para Dios. Sin embargo, el hecho de Dios haberlo elegido a usted sin mérito para ser o no ser elegido por Dios, simplemente lo coloca a usted de un lado en todo este proceso.
Simplemente Dios lo ama y lo elige a usted como miembro de su familia. Y es porque Dios lo eligió a usted como miembro de su familia que usted está aquí escuchando y viendo este mensaje. Segundo, Dios crea al hombre recto y en perfecta relación espiritual con él. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia en Génesis 1:27, dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y no solo dice que Dios nos creó a su imagen, sino que también en Génesis 1:31 dice que cuando Dios vio lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Al pensar en la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios, sino a su imagen y semejanza, podemos ver al hombre en su carácter con atributos transferibles de Dios. Semejantes somos a Dios principalmente en la capacidad de amar, porque Dios es amor. En nuestra capacidad de ser justos, de amar el bien, de servir al prójimo, de ser sabios como lo es Él. Y sobre todas las cosas, nuestra posibilidad de ser santo como Dios es santo. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, nos hace seres espirituales y nos crea con el propósito de que seamos parte de su familia. Sin embargo, podemos meditar como lo hizo Salomón y tratar de inquirir la sabiduría y la razón para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error del ser humano. Es decir, tratar de conocer y entender el porqué de la maldad y de la misma necedad del hombre, si Dios lo creó recto y perfecto. Y en su meditación sobre este hecho, Salomón relata, como dice en el libro de Eclesiastés en el versículo 7:29, y esto cuando lo leí me hizo un poco de gracia, decía. Primero Salomón dice, mira, he estado buscando la respuesta de esto y dice, mira, no la he hallado, todavía ando buscando la respuesta. Y después dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Y en otra versión dice que se ha buscado demasiadas artimañas, perversiones, imaginaciones. La Biblia nos muestra la creación de un ser humano perfecto, recto, quien vivía en una perfecta relación y a quien Dios dispuso para que se enseñoreara sobre todas las cosas. Pero el hombre se busca muchas complicaciones. Según nos dice, el hombre más sabio de la humanidad. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Dios primero nos amó y nos eligió. Segundo, Dios nos creó rectos y en perfecta relación espiritual con Él. ¿Pero qué pasó después? Tercer punto, el hombre pierde su relación perfecta con Dios por desobediencia. La narrativa de la caída del hombre en el libro de Génesis nos deja muchas enseñanzas y una de ellas es ver el género humano ante un estado de fragilidad ante el engaño, uno de los factores que dieron paso al desplome del hombre. Aun cuando Dios había instruido al hombre en una sola demanda, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ante la primera manipulación estratégica, ante la primera artimaña y engaño, la mujer cedió a hacer lo contrario a la orden que Dios le había dado. Y aun cuando la instrucción había sido clara, precisa y específica, dada directamente por Dios, es decir, no fue, yo creo que me reveló, tuve una inspiración, tuve una cosquillita por la boca del estómago, una hermana me dijo y me confirmó. No, el Señor le habló directamente ante la primera argumentación malintencionada. Ella cedió y actuó contrario a lo que Dios le había dicho. Y ya conocemos el resto de la historia. Te dejes engañar, sé obediente a la palabra de Dios, sobre todo a su palabra.
Puedes caer en un momento en decir, me lo reveló, lo entendí, tuve una inspiración, me dieron ganas de llorar, esto será del Señor o no. Pero cuando Dios te habla directamente, no te dejes engañar por otros argumentos. El haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y haber desobedecido a los mandatos de Dios le abrió al hombre el camino a la muerte. Las personas en general están más dadas a escuchar y ser dirigidas por instrucciones que están fuera de la perfecta palabra de Dios. Y sobre todo por aquellas instrucciones que permiten y validan y animan a la satisfacción de los malos deseos del corazón. La desobediencia a Dios introdujo la maldad en el mundo. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, entró el pecado al mundo y con ello la maldad, la destrucción moral y la muerte espiritual del hombre. El hombre pasó de tener una relación íntima y plena con Dios a estar separado de él. Y como dice en Génesis 6:5, fíjense lo que pasó solamente con un acto de desobediencia. Dice, desde entonces proliferó el mal en la tierra y todos los pensamientos del corazón del hombre fueron continuamente el mal. Mientras el hombre estaba en perfecta conexión y dependencia con Dios, habitaba confiadamente en el huerto. Sus necesidades estaban satisfechas y su bienestar estaba garantizado. Vivía el hombre en armonía perfecta con su Creador. Pero la dificultad surge en el momento que el hombre es tentado bajo engaño y seducido a través de los sentidos para saciar sus deseos. No solo sus deseos físicos de comerse la fruta del árbol, sino también su necesidad de grandeza, de convertirse y ser como Dios. Fue un acto de desobediencia lo que lo llevaría a la degradación moral, lo que provocaría la destrucción no solo de su propia vida, sino el de la humanidad. El hombre fue tentado a desobedecer a Dios y con ello vino la destrucción. La voluntad del hombre, llamada también el libre albedrío, es frágil, es inestable y vacila ante las tentaciones del diablo. Sin embargo, en su perfecto estado, con un funcionamiento pleno y bajo la cobertura y la relación con Dios, la voluntad siempre va a estar a favor del hombre y de su vida espiritual. Sus frutos siempre serán como los describe Gálatas, principalmente el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y sobre todo el control propio. Pero fuera de este enlace, de esta relación con Dios, el hombre está dado con mucha más facilidad a dejarse llevar y proveer conforme a los malos deseos de su corazón. Está dado fácilmente a ser tentado y a desobedecer los mandatos de Dios. El hombre se convierte en un ser irresponsable, como lo hizo Adán y Eva, culpándose el uno y al otro, responsabilizando a la culebra por sus elecciones. El hombre se vuelve un ser miedoso de Dios. El hombre se vuelve una persona capaz de matar, se esconde, encubre, miente, mata, roba, viola para saciar los deseos más perversos de su corazón. La codicia y la ira pasan a ser parte de su carácter caído. La desobediencia a Dios es un acto que da paso a la maldad. Dios no elige, no ama, ni acepta la maldad, ni al hombre en su condición pecadora. Si eres una persona con estas características, si eres una persona que culpas a otros por tus acciones irresponsables, si eres una persona que le tienes miedo a Dios y te escondes de Él por temor a su castigo divino, si eres una persona que ha puesto por alguna circunstancia su propia voluntad al servicio del enemigo de nuestras almas, si has hecho pactos, acuerdos, alianzas con aquel que vino a robarnos, a destruirnos y a matar nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestras familias, trabajo, negocio, que viene a robarnos la paz, a quebrantar nuestra fe.
si tus acciones están dentro del rango de comportamiento que Dios prohíbe, entonces necesitas saber que así como por la caída de un hombre la maldad entró al mundo, de igual manera Dios ha provisto de un hombre a través del cual puedes restablecer toda la relación, la conexión, la cobertura y la unión que el hombre tenía con Dios antes de su caída. El hombre, Dios proveyó todo lo necesario para restablecer la relación con el hombre. No lo dejó indefenso. Dios restablece la relación con el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Dios acepta nuevamente al hombre a través de Jesucristo y renueva su relación con él. Y como dice en Juan 3:16, Dios por su eterno amor, por el amor al hombre y por el amor que le tiene al mundo, claro de su propósito y de su amor por su creación más valiosa, no ha dejado al hombre en su condición de caído eternamente. De tal manera es el amor de Dios por su creación que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la mejor noticia, el mejor regalo que puedes recibir de parte de Dios. Jesús, al morir en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados del hombre, reconcilió la relación que se había perdido entre Dios y el hombre. La santidad de Dios no le permite relacionarse con el pecado, razón por la cual el hombre, mientras está en condición de pecado, está muerto espiritualmente, es decir, está separado de Dios. Un nuevo nacimiento en su vida espiritual tiene lugar cuando el hombre confiesa con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y reconoce que murió por sus pecados y que Dios lo levantó de entre los muertos para el cumplimiento de su palabra. El nuevo nacimiento espiritual trae consigo al Espíritu Santo, quien ahora vive dentro del hombre y le fortalece su voluntad y su obediencia para poder cumplir con los mandatos de Dios y ser un hombre recto. Porque para Dios somos buen olor de Cristo, y esta es una expresión extraordinaria. Dios te acepta como eres, porque cuando Dios te ve a su Hijo Jesucristo resucitado, luego de haber muerto para perdonar tu vida pecadora, para perdonarte todos los pecados. Entre Dios y tú hay una persona mediando por ti, exponiéndole a Dios que ya tu vida de pecado quedó atrás, que ahora eres una nueva persona, una nueva criatura, porque en esa parte de tu vida que estaba vacía, dormida, muerta, ahora habita el Espíritu de Dios que vino a darte vida. Porque ahora ya tú no estás muerto en tus pecados, sino que ahora Dios te ha dado una nueva vida en Jesús. Hay una persona diciéndole a Dios: no confíes en Él, confía en mí, yo me encargo, yo lo ayudo, yo estoy a cargo, dale una nueva oportunidad. Está mejorando, está creciendo, yo le estoy enseñando. Cuando Dios te ve, Dios se deleita y dice: aquí huele a mi Hijo Jesús. Gloria a Dios. Cuando Dios te ve, le huele a olor fragante del sacrificio de su Hijo Cristo que está en ti. Para concluir, cada una de las vidas que componen la humanidad contempló Dios en su plan eterno y lo eligió antes de la creación del mundo. No hizo acepción de ninguna persona. Dios nos creó en su amor perfecto y nos eligió a todos para ser aceptos y conformar parte de su santa familia, a través de su Hijo Jesucristo. Podría ser en algunos casos ciertos que todos amamos y adoramos al mismo Dios. Podría ser en algunos casos ciertos.
Pero solo los que reconocen la muerte y la resurrección de Jesús como el hecho más significativo en la historia de la humanidad, un hecho que cambió su condición espiritual, pasándolo de muerte a vida, y disponen su corazón para dejarse transformar desde su corazón y vencer el mal que se gestó dentro de él con la caída del hombre, tiene la oportunidad de reconciliar una relación con Dios y vivir con ese regalo de su amor incondicional. Puedes que tengas una larga lista de motivos por las cuales crees que Dios te acepta dentro de su santa familia. O puede que la lista que tengas sea de cada una de las luchas personales, de actitudes y comportamientos que son contrarios a su santidad y comportamientos que son contrarios y que has tratado de vencer y no has podido por tus propias fuerzas. Pero ninguna de las dos listas son motivos para que Dios te acepte o te rechace. Es solo por su amor, por su gracia y a través de su Hijo Jesús que Dios te acepta y te hace miembro de su familia. La obra de Jesús en la cruz del Calvario te da la oportunidad de ser aceptado por siempre en la vida de Dios. Solo tienes que creer que Dios lo levantó de entre los muertos para el perdón de tus pecados y para la salvación de tu alma. Dios te ama incondicionalmente. No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios. Él te eligió antes de la creación del mundo y anhela tener una relación contigo. Quiere bendecir tu vida con bendiciones espirituales. Él esperará no solo que nosotros acudamos a Él para mostrarnos su amor y su compasión, sino que también Dios va a dar todos los pasos necesarios para tener una relación personal con nosotros. Si quieres tener una relación personal con el Creador de los cielos y de la tierra, con aquel que te eligió en amor antes de la creación del mundo, si quieres ser parte para siempre de la familia de Dios, recibir de su ayuda, su bendición y de su poder, haz esta oración. Señor Jesús, a esta hora vengo delante de ti, consciente de la necesidad que tengo de ti más que de cualquier cosa en este mundo. Reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdona mis pecados y sálvame. Te declaro, Señor Jesús, que quiero ser parte por siempre de tu familia y te pido que seas tú quien gobierne mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.